política? Bueno, las protestas nacen de las aulas, esto está claro. Que estuvieran o no impulsadas por alguna fuerza política, esto se verá con el paso del tiempo y probablemente cuando se desclasifiquen los documentos. Las protestas nacen pues porque la gente en definitiva demanda algo. ¿Y qué demanda la gente o qué demandaban aquellos jóvenes? Pues algunos cambios, algunas muestras de cambio o también su disconformidad con alguna decisión adoptada en Pekín. La región es una parte especial de China, es una región administrativa especial en concreto. Es una de las regiones que se incorporan a China en función de los tratados internacionales, en concreto Hong Kong, en 1997, pero esta incorporación a China ya fue prevista por Margaret Thatcher y por Deng Xiaoping en 1984. Lo que Margaret Thatcher quería con su antigua colonia británica es que se incorporara en China, se incorporara a China en un régimen comunista, en un régimen especial, no un régimen liberal, pero con un estatus diferente, con un estatus que hiciera que la economía de Hong Kong no quedara, digamos, dentro de la órbita comunista. Por lo tanto, tiene un sistema especial, un sistema político especial, un sistema económico especial, una moneda diferente también a la moneda que se utiliza en la China continental. Pero claro, ¿qué es lo que ha sucedido años después? Pues que la vida en el continente es prácticamente muy similar a la vida en la antigua colonia a la antigua colonia británica. Por lo tanto, estas diferencias pues comienzan a ser ya poco visibles en cuanto a lo social. Sí se pueden notar en cuanto a lo económico y en cuanto a lo político, y de ahí las protestas. Hong Kong tiene una asamblea legislativa, China también tiene una asamblea legislativa. La cuestión es que en Hong Kong los partidos que se presentan a esa asamblea legislativa pues tienen cierta, digamos que las personas tienen cierta libertad a la hora de presentarse a este tipo de comicios. Hong Kong impone un sistema de vetos y de cuotas. Perdón, Pekín impone un sistema de vetos y de cuotas. El modelo de un país, dos sistemas tiene fecha de caducidad. El modelo de un país, dos sistemas se pergeñó en un momento en el que la China continental era un país muy pobre y en el que la China de Hong Kong o la China de Macao pues era especialmente rica. Hoy en día, como apuntábamos antes, las diferencias sociales ya prácticamente han desaparecido. La China continental es un país bastante rico y la China de Hong Kong pues lo sigue siendo. ¿Qué futuro tiene? Pues en definitiva tendrá el futuro que los ciudadanos de ambos lugares pues quieran un poco ir poniendo encima de la mesa, porque claro, ahora estamos asistiendo, acaban de terminar en concreto hace unos días, la reunión de la Asamblea Nacional Popular, de lo que es el órgano legislativo de la República Popular de China. Ahí se reúnen muchísimos delegados, son casi 4.000 delegados. El Partido Comunista de China está compuesto por 70 millones de afiliados. Bueno, pues algo tienen que decir. ¿Qué es lo que está sucediendo en Hong Kong? Pues en Hong Kong no es un lugar que haya estado fuera de la crisis, del escenario de crisis internacional mundial, y a Hong Kong le interesa, digamos, ir o construir un futuro cercano a la China continental, porque hoy en día los chinos de Hong Kong pues tienen su dinero en la China continental y tienen sus propiedades en la China continental y tienen sus fábricas en la China continental, y probablemente si ahora se planteara un referéndum para que fuera Hong Kong un país totalmente independiente de la China continental, pues no podríamos asegurar el porcentaje, pero si nos basamos en los porcentajes de las personas que estaban disconformes con este tipo de protestas o con las protestas de la Revolución de los Paraguas, muy seguramente más del 50 y el 60% de los hongkonitas querrían seguir siendo parte de China. China es una sociedad socialista construida con peculiaridades chinas, es lo que reza su constitución y es lo que es. El modelo chino no es el modelo americano, el modelo norteamericano, no es el modelo europeo, no es el modelo de Japón, ni es el modelo de la India. El modelo chino es el modelo chino, y para estudiar a China hay que estudiar su modelo chino. Dicho esto, las relaciones entre Hong Kong, Taiwán y la China continental se basan sobre los tratados internacionales y sobre los acuerdos que Margaret Thatcher y Deng Xiaoping establecieron en 1984. Cambiar los papeles o cambiar los acuerdos o introducir nuevas cláusulas sería modificar las reglas del juego a mitad de la partida. Esos acuerdos, como decíamos, tienen una fecha de caducidad y lo que se está produciendo actualmente, pues bueno, son ligeros retoques. Segunda cuestión, no podemos olvidar que la economía china pues es una economía dirigida, que el modelo político chino no es un modelo político liberal a la usanza de lo que podríamos entender en Europa, en Estados Unidos. Es un modelo político intervencionista y como tal se muestra. Es decir,
¿Que la intervención sea mayor o menor? Bueno, pues es el modelo chino. Por otro lado, hay que destacar que en China no se pueden permitir, pues por ejemplo, situaciones como sí podía suceder en España, pues de que una persona esté 20 años ahora mismo presidiendo un gobierno. En China hay límite de mandatos, como también, no sé, pues aparece en Estados Unidos. Es decir, es el modelo chino diferente a otros modelos. Y hay que recordar que el modelo chino no es que sea un modelo de partido único, es que no es un modelo liberal, es un modelo intervencionista. Pues, por desgracia, las situaciones políticas vienen marcadas por la situación económica en muchas ocasiones. Si China continental tiene una muy buena situación económica dentro de 20 o 30 años, pues como ahora, lo más normal es que los ciudadanos de Hong Kong, incluso los ciudadanos que todavía no han nacido, quieran estar dentro de la China continental. Si a la China continental no le van muy bien las cosas, pues probablemente los ciudadanos de Hong Kong quieran ser independientes y quieran fundar un país. Y le pongo el caso de España. Cuando España era un país muy rico y cuando España estuvo incluso a punto de entrar en el G7 o G8, siendo la séptima, octava o novena economía más importante del planeta, los movimientos independentistas en España eran muy livianos, muy ligeros. Hoy que España pues no es un país, aunque ya parece ser que estamos saliendo de la crisis, pero estos años en los que lo hemos pasado muy mal, los movimientos independentistas en España han tenido muchísimo protagonismo y eso es innegable. Si España vuelve a recuperar la senda del crecimiento y ser español es una ventaja, y como dicen por ejemplo los portavoces del movimiento Sociedad Civil Catalana, España es un buen negocio, pues probablemente a ningún español de otra parte del territorio, a ninguno no, pero a menos españoles, pues quieran fomentar ese tipo de movimientos independentistas. Probablemente sea una cuestión económica, seguramente también hay motivos históricos, seguramente no, los hay, pero bueno, como decíamos antes, mientras las personas que vienen en Hong Kong pues tengan trabajo, tengan sus recursos, sus sistemas de protección social y puedan participar de las ventajas de la economía china, mi opinión personal es que no habrá movimientos que quieran disgregar esa parte del territorio continental. Esa es una pregunta muy interesante porque, claro, los medios chinos trabajan con medios que desde el punto de vista occidental no entendemos. Para los europeos, en los medios chinos se impone cierta censura o cierta capacidad de no mostrar todos los datos o toda la realidad, y en cualquier caso la imagen siempre es distorsionada para un occidental. Cualquier acontecimiento, cualquier suceso en Europa, usted pone unos drones encima, aunque hay que decir que están prohibidos que sobrevuelen las ciudades, pero la realidad es que hay imágenes de las manifestaciones y programas informáticos que cuentan a las personas que están en las manifestaciones. Esto lo hemos visto todos los días en los periódicos. Otra cuestión es que el programa informático de un determinado periódico o de otro pues cuente más o menos gente. Hay una más o menos transparencia. De lo que sucede en China, por lo que estamos comentando, pues no hay tanta claridad. Yo me remito a un estudio de la Universidad de Hong Kong. El estudio en concreto decía que el 47% de los ciudadanos de Hong Kong estaba en contra de las protestas y que únicamente el 30% de los ciudadanos de Hong Kong respalda las protestas. Bien, es un dato. Ignoro cuál ha sido la metodología o cuál es el rango de edad o qué pueda haber de este dato, pero en cualquier caso sí nos muestra algo de una manera sin discusiones, que hay una mayor parte de ciudadanos de Hong Kong que han salido a manifestarse en contra de estas protestas. ¿Por qué? Tal vez recuerden su pasado, tal vez sean chinos del continente que ahora están en Hong Kong y no quieran volver a un escenario como el de Tiananmen. Como el de Tiananmen, o a un escenario de cómo se vivía hace 30 años. Pues todavía se podría decir mucho de Tiananmen. Uno, no hay un número claro de víctimas en Tiananmen. Dos, los líderes de Tiananmen están todos viviendo en Estados Unidos. Tres, algunos líderes de Tiananmen se pusieron muy a seguro o estuvieron en posiciones muy seguras para evitar que a ellos les pasara algo. ¿Había intervención en los sucesos de Tiananmen
o había formación de otros gobiernos de otros países, es decir, ¿qué sucedió en Tiananmen? Lo que estoy intentando argumentar es que fruto de esa opacidad de los medios chinos, la realidad está desenfocada y lo que nosotros entendemos por realidad está desenfocado. Entonces, ¿hay un paralelismo entre Tiananmen y entre las revueltas en Hong Kong? Mi opinión realmente es que no, son escenarios diferentes, son protestas diferentes, el objeto de la protesta es diferente y no sé, por hacer o por comparar pues con mayo del 68, que probablemente muchas personas lo tengan todavía en la cabeza. En mayo del 68 no había un enemigo. En mayo del 68 nadie luchaba contra una institución en concreta. En mayo del 68 se sabía lo que o se pretendía, pero no estaba tan claro contra quién luchaban. En las revueltas de Tiananmen pues estaba claro que la gente joven pedía pues una mayor apertura, una mayor libertad, que la han tenido 25 años después. En las revueltas del Paraguas hay una protesta concreta contra un hecho concreto, pero insisto, de las gentes o de las clases más jóvenes o de las personas más jóvenes. Las personas más mayores no quieren. Pues esto es una pregunta interesante que encontraremos respuesta 25 años después, cuando se comiencen a desclasificar los papeles de las intervenciones y los documentos. A día de hoy no se puede saber. No es tampoco muy difícil intuir pues que el movimiento ha tenido muchísimas personas que han colaborado, igual que por ejemplo en Madrid, pues cuando sucedieron los episodios del 15M, muchísimas personas iban con botellas de leche o con latas de productos. ¿Colaboración desinteresada? Colaboración desinteresada. En estas revueltas pues también ha habido personas que han participado de una manera desinteresada, y profesores en algunas universidades que alentaban a los alumnos a no ir a clase, a dormir allí, a pasar allí la noche, a irse a dormir allí para ser tal vez protagonistas y testigos de excepción de un acontecimiento inusual en lo que es la política de Hong Kong. Que haya habido, ayuda de otros gobiernos, tal vez dentro de 25 años lo sepamos. A día de hoy es muy arriesgado aventurar una opinión al respecto. Negociar con los chinos es muy difícil. La herencia confucianista de los chinos les otorga a priori una gran paciencia. Pero por otro lado, ningún chino deja nada al azar. Ha sido una victoria en corto plazo del régimen de Pekín, ha sido una victoria a largo plazo de los estudiantes. En cualquier caso, hay dos hechos destacables. El gobierno va a tomar muy buena nota de lo que ha sucedido en Hong Kong. Y el gobierno va a poner los medios para que no se repita. Luego ha sido una victoria inmediata del gobierno de Pekín. En las guerras, tenga usted en cuenta, nadie gana. Y todo esto los chinos lo saben muy bien. Si nos referimos a Sun Tzu, al arte de la guerra, pues es muy fácil llevarse una herida por delante. Lo que está claro es que a corto plazo no ha pasado nada, pero a medio plazo servirá probablemente para que esa quinta modernización que ya preconizara Deng Xiaoping, que es precisamente la democracia, pues el Partido Comunista tome buena nota de ello e intente acelerar los procesos democratizadores del régimen chino. Mire usted, dicen los cubanos que la democracia es como una plantita muy débil y como el amor, que todos los días hay que echarle unas gotitas de agua. Nunca olvidarse de echar esas gotitas de agua, pero tampoco olvidarse de echar esas gotitas de agua, porque si la inundas la matas y si la secas la matas también. En España tenemos un sistema democrático que construyeron nuestras generaciones anteriores sobre la base de un régimen totalitario. Y yo le pongo otro ejemplo: ¿quién gana la liga? ¿Quién mete más goles o quién tiene más puntos? En España tenemos un régimen democrático. Y actualmente este régimen democrático está cuestionado por personas que quieren acabar con este sistema democrático que tenemos. Ahí lo dejo. Luego, en España, lo que sí podemos poner de manifiesto es que hay personas que quieren acabar con este sistema democrático, probablemente para construir otro, pero en cualquier caso acabar con este.
La democracia que llegue a China nunca va a ser la democracia que entendemos en España, ni la democracia que entienden en Estados Unidos, ni la democracia que entienden en Italia, ni la democracia que pueden entender en Venezuela. Será una democracia adaptada a las peculiaridades chinas. Y ahora ya le vuelvo a poner yo a usted otro interrogante encima de la mesa. ¿Usted cree que en Irak hay una democracia real? ¿Usted cree que exportar un sistema mediante el cual se impongan las democracias a golpe de pistola funciona? ¿O la escalada de violencia que tenemos hoy en Irak es mayor o menor? Es mayor, obviamente, que la que existía con un régimen totalitario como era el del anterior presidente Saddam Hussein. Yo no voy a contestar, son reflexiones que pongo encima de la mesa. Usted parece dar a entender que es preferible un régimen totalitario a una pequeña democracia, por poca que sea. Eso es lo que dice usted. Yo lo que he dejado muy claro es que la democracia a China llegará. Y que cuando llegue la democracia... actualmente. Yo he dicho que la democracia a China llegará. Y que cuando la democracia llegue a China será algo diferente a la democracia europea y a la democracia norteamericana. Será algo diferente. Y que probablemente desde España, si en España ya cuestionamos nuestras propias reglas del juego democrático, seguramente vamos a criticar el sistema chino. Pero probablemente en China funcione. Y seguramente en China hayan tomado buena nota de lo que sucede en Europa, de lo que sucede en Estados Unidos, de lo que sucedió en Rusia tras la caída del telón de acero y la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y probablemente en China, con esa experiencia que están analizando y estudiando, construyan otra democracia. Y será una democracia diferente. Eso es lo que yo estoy diciendo. Yo no estoy justificando, por supuesto, las dictaduras. No la hay o no la entienden. El Partido Comunista de China tiene 70 millones de afiliados sobre una población de 1.350 millones de afiliados. Yo le pregunto a usted cuántas personas votaban en el censo, por ejemplo, en España, pues no sé, con Alfonso XIII. Es decir, no es una democracia entendida la occidental. Obviamente no es una democracia plena, no todo el mundo tiene algo que decir. El Partido Comunista está haciendo tímidos experimentos. Ya hay muchísimas municipalidades donde, bueno, pues pueden más o menos elegir al alcalde y al secretario del partido. La democracia la empiezan a construir desde abajo. En esta Asamblea Nacional Popular, que ha terminado recientemente, ya ha anunciado el primer ministro Li Keqiang que va a ser la asamblea del municipalismo. Van a dotar de mayor poder a los ayuntamientos, es decir, van a descentralizar competencias, van a abordar esta gran reforma que en España hicimos hace 20 años, que es la del poder autónomo, perdón, la del poder local, la de que la administración esté cerca de la institución que en definitiva tiene que prestarle el servicio. ¿Eso es un ejercicio de mayor de democracia o no? Bueno, pues los politólogos dirán algo al respecto, pero yo insisto en la idea, la democracia china no va a ser una democracia como la europea o como la norteamericana. Y en cualquier caso, si ponemos otro régimen enfrente, pues mire usted, no es lo que sucede en Cuba o no es lo que sucede en Corea del Norte. Usted sabe que Fidel Castro ha sido en el siglo XX el líder político que más tiempo ha ostentado una jefatura del Estado. Eso en China no puede producirse. La gente joven de Europa está acostumbrada a tenerlo todo ya y a la inmediatez. Y usted pregunte a cualquier persona de 20 años cómo todo lo quieren ya y ahora mismo. Todo ya y ahora mismo. En la sociedad china eso no sucede así. Las cosas se piensan, se meditan. Los chinos primero llevan el apellido, es decir, primero representan a una génesis, a una familia. Usted lleva un nombre. Usted lo que haga a su primo, pues probablemente le da igual, a un chino no. En China hay una expresión que es perder la cara, y por lo tanto cualquier chino tiene que comportarse bien porque ya no pierde la cara suya, sino la de toda su familia. Nosotros no podemos juzgar la historia con unos ojos del siglo XX, o del siglo XXI, no podemos juzgar acontecimientos que hayan sucedido hace 400 años si no nos ponemos en la piel de una persona que viviera hace 400 años para entender lo que es el entorno. Aquí también podemos decir aquello que la historia nunca se repite porque los protagonistas no son los mismos. El escenario no es el mismo porque ha cambiado. Únicamente los acontecimientos pueden parecerse. Pero igual que tampoco debemos de juzgar la historia con los ojos del siglo XX o del siglo XXI, acontecimientos de hace 3, 4 siglos o 2 o 3 milenios, tampoco desde nuestra cultura
podemos juzgar lo que sucede en otras culturas sin conocerlas bien. Por eso, ¿qué es para usted la democracia? ¿Votar cada 4 años? Aquí la gente protesta y dice que eso no es la democracia. La gente habla en España, y usted lo ha escuchado, de la democracia de sillón y de internet, de que quieren votar todo con un clic de ratón en el momento. Eso en China sería impensable. ¿Por qué? Pues por lo que le estoy explicando. Entonces, el presente de China está aquí ya, y la democracia en China está llegando, y la China de hoy no es la China de 1956 ni la China de 1962, es la China del siglo XXI. Y en cualquier caso ellos tienen pues unos pequeños márgenes de maniobra, que no son los mismos márgenes que tenemos en Occidente, o en Europa, o en Estados Unidos o en Australia. Y esos márgenes poco a poco van a ir evolucionando y modificando. Pero insisto, nunca van a ser iguales que los nuestros.